Señor, y obra nuestra voluntad para que podamos, Señor, ponerla en práctica. Amado Dios, alimentanos de Cristo esta noche. Señor, esta es mi súplica a ti, oh Dios Trino, a ti que moras en lo alto, Señor, a ti que estás sentado en el trono, oh Dios eterno, a ti te ruego en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para poder contemplar la gloria de Cristo en tu palabra esta noche. Eso es lo que más nuestras almas necesitan. Los niños, Señor, y los adultos que estamos aquí esta noche, podamos ser, Señor, edificados. Padre Celestial, yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro tema, la ética cristiana y el vivir para la gloria de Dios. Y les recuerdo que desde que comenzamos esta sección de este estudio bíblico, hermano, o esta nueva serie de estudios bíblicos, mencionábamos que uno de los goles o las metas de la ética cristiana, ¿cuál es? La gloria de Dios. Que podamos vivir para la gloria de Dios y a través de la ética cristiana podemos adquirir principios que nos ayudan, hermano, a tomar decisiones que son consistentes ¿con qué? Con la Biblia, y siempre con la esperanza, hermano, y con la confianza de que por medio de Cristo nosotros podemos, hermano, hacer lo que es agradable delante de Dios y podemos vivir de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Yo quiero en esta noche retomar nuevamente el versículo 31 en adelante para dar inicio, hermano, a nuestro estudio esta noche. Y este texto, hermano, lo leímos la semana pasada. Dice la palabra de Dios: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o cagáis, ¿qué cosa? Cualquier otra cosa. Todo lo que, hermano, en ese cualquier otra cosa, ahí cabe ¿qué cosa? Todo. Ya sea que trabajes, ya sea que limpies la casa, ya sea que limpies el templo, ya sea que ayudes a una persona, ya sea que ayudes a un hermano, ya sea que trates a tu esposo, la manera en que resolvemos conflictos en nuestros hogares, todo lo que nosotros hagamos, todo nuestro estilo de vida debe dar gloria a Dios, porque el mismo Señor Jesucristo nos enseña que nosotros somos ¿qué cosa? La luz del mundo. La luz del mundo, y estamos aquí, hermano, para el Señor nos salvó y nos encomendó la tarea, nos encomendó la misión de reflejar al mundo su carácter. Y es por eso, hermano, que el estudio de la ética cristiana es tan importante. Sobre todo lo que hagáis, sea que comas o que bebas, que hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y en este contexto, hermano, dice en el versículo 22: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Y mira, hermano, en este texto, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros encontramos un principio ético de la fe cristiana. Y yo quiero que tú identifiques ese principio ético en estos versículos. En el verso 31 nos dice que hagamos todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Y mire, el principio es el imperativo que encontramos ahí, que nos indica cómo podemos vivir para la gloria de Dios. Y es ahí un principio ético que está ahí en ese versículo, en esos versículos, hermano. Si cómo bebe algo para la gloria de Dios, pero mira el versículo 32 y el versículo 33. Dice: no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, cuando nosotros nos proponemos, hermanos, con la ayuda de Dios, con la asistencia de su Espíritu Santo, guiado por su palabra, cuando nosotros nos proponemos vivir para la gloria de Dios, entonces nosotros podemos vivir de tal manera que no seamos tropiezos ni para griegos, ni para judíos, ni para los cristianos fuertes, ni para los cristianos débiles. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cuando la motivación tuya, y este es el principio ético que está impreso en ese pasaje,
Cuando la motivación tuya es la gloria de Dios, cuando eso es lo que te mueve a ti, a obrar, a vivir, a hablar, cuando todo lo que tú buscas, cuando tú estás informado por la gloria de Dios, entonces tú vas a... Esa es una de las maneras en que nosotros no somos pies de tropiezo ni para unos ni para otros. Y griegos y judíos aquí, hermano, en este texto, está hablando, hermano, de la totalidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Que compone la iglesia. Y dice en el verso 33, así como también yo procuro agradar en todo, no buscando, ¿qué cosa? Mi propio bien. Yo creo que tú pienses por un momento en esa expresión, hermano. Y quiero que lo miren en el contexto del pasaje. Una de las maneras, la razón por la cual Pablo le escribe a los corintios, específicamente a la iglesia de los corintios, y le dice, todo lo que hagáis, ya sea que coman o que beban o todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Háganlo motivado por la gloria de Dios. Es porque la iglesia de los corintios, ¿cuántos ustedes han leído la carta de los corintios? La iglesia de los corintios era una iglesia, hermano, que si esa fuera una iglesia local, hoy en día, como yo siempre digo, usted no quisiera ser parte de esa iglesia, ¿sí o no? ¿Verdad? Y esta iglesia, ¿por qué esta iglesia tenía tantos problemas? Porque los miembros, una de las razones era porque los miembros de esta iglesia, todo lo que hacían, lo hacían buscando ¿qué cosa? Su propio bien. ¿Qué es lo que me acomoda? Usted se acuerda que cuando en uno de los primeros estudios bíblicos que dimos en esta serie acerca de la ética, mencionábamos diferentes sistemas éticos, y uno de esos sistemas éticos, hermano, era el utilitarismo. ¿Sabe? El fin justifica los medios, y el mundo tiene diferentes sistemas éticos por los cuales ellos se mueven y actúan. Y la iglesia de los Corintios había abrazado este sistema ético del mundo, que el mundo dice, haz lo que es mejor para quién, para ti. Hermano, hay un dicho que muchas veces nosotros decimos, yo lo he dicho y muchas veces muchos hermanos también lo han dicho, pero muchas veces, hermano, no, quizás podemos transmitir la misma idea de otra manera. Y es este dicho: oye, si nadie te cuida, si tú no te cuidas a ti mismo, nadie te va a cuidar. Y esa expresión, hermano, aunque tiene cierto grado de verdad, en el hecho de que tú tienes que cuidarte, tú tienes que cuidar tu cuerpo, tú tienes que cuidar tu familia, pero muchas veces nosotros lo usamos como un pretexto. ¿Para qué? Para hacer lo que es conveniente. ¿Para quién? Para mí. ¿Qué es lo que me acomoda a mí? La iglesia de los Corintios estaba motivada, hermano, por este sistema ético. Estaban buscando, cada quien actuaba buscando su propio bien. Y Pablo le dice, no, la ética cristiana dice que debemos vivir para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Y es en ese contexto que en el capítulo 11, verso 1, le dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no sabemos de memoria este versículo? Y muchas veces lo sacamos de contexto. Y ciertamente ese versículo, hermano, es el corazón, describe el corazón del discipulado cristiano. El discipulado cristiano es: ven e imítame a mí como yo imito a Cristo. Es verdad, pero en este contexto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Digo, hagan todas las cosas para la gloria de Dios, no buscando su propio bien. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Cristo, durante su ministerio terrenal, buscaba ¿qué cosa? La gloria del Padre. Pablo, como apóstol de Jesucristo, busca ¿qué cosa? La gloria de Cristo. Y ahora le dice a la iglesia de los Corintios: ustedes deben de vivir ¿qué cosa? Imítenme a mí. ¿Qué es lo que tenían que imitar de Pablo? La manera en que él vivía, que él hacía todas las cosas para la gloria de Cristo. Y así, hermanos queridos, si nosotros estamos en Cristo, este principio ético debe gobernar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos.
Recuerda, hermano, que el domingo cuando estábamos en el libro de Ruth mencionamos que las decisiones que nosotros tomamos reflejan ¿qué cosa? El estado de nuestra alma. Las decisiones que nosotros tomamos reflejan el estado de nuestra alma y reflejan también en los principios éticos que gobiernan nuestra conducta. El miércoles pasado, nosotros aprendimos, hermanos, que respondimos a esta pregunta: ¿cómo luce vivir para la gloria de Dios? Y creo que esta es una pregunta muy importante porque vivir para la gloria de Dios no es un concepto abstracto. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Y aprendimos el miércoles pasado que vivir para la gloria de Dios es vivir un estilo de vida impulsado por un carácter que glorifica a Dios. Y aprendimos, hermanos, que el propósito de tu vida, yo quiero resaltar esto esta noche, el propósito de tu vida, de Dios para tu vida, ¿cuál es? Formar el carácter de Cristo en ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida, formar el carácter de Cristo en ti. Y aprendimos que nuestro carácter es moldeado al de Cristo cuando nuestras emociones y la inclinación de nuestro corazón son sometidas a la palabra de Dios. Ahora, en esta noche nosotros vamos a estar enfocados en un segundo aspecto de cómo luce vivir para la gloria de Dios. Hermano, vivir para la gloria de Dios es vivir un estilo de vida que es una vida productiva en el reino de Dios. Un estilo de vida que busca dar fruto en el reino de Dios. En eso vamos a estar enfocándonos en esta noche. No quiero que pierda de vista, hermano, estos dos aspectos. El primero es que vivir una vida para la gloria de Dios es vivir un estilo de vida impulsado, ¿por qué? Por un carácter que glorifica a Dios. Y en segundo lugar, es una vida que glorifica el nombre de Dios, es una vida productiva en el reino de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la voluntad de Dios para tu vida no es solamente transformar tu carácter al carácter de Cristo, sino que también la voluntad de Dios para tu vida es que demos frutos consistentes con la gloria de su nombre. La voluntad de Dios para tu vida es que demos frutos consistentes con la gloria de su nombre. Yo quiero que busquemos dos textos de la Escritura, hermano. Quiero que busques ahí en tu Biblia, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Isaías 5. Isaías 5, el verso del 1 en adelante. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo haré a mi viña
Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que quede desolada y no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí en este pasaje. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted observa en este pasaje, hermano? Yo creo que uno de los textos más excelentes, hermano, del libro de Isaías es precisamente este, que describe la obra de Dios, hermano, en la vida de su pueblo. Mira cómo dice, hermano: cantaré ahora a mi amado, en el verso 1, el canto de mi amado acerca de su viña. Y ya sabemos que la viña de la que está hablando aquí, ¿quién es? El pueblo de Israel. Y por extensión la iglesia. Dice, ¿qué hizo el Señor? Dice, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes. Quitó sus piedras y la plantó con vides escogidas. Esto no era una mata de uva silvestre. El Señor la había escogido. Y yo creo que cada una de estas acciones de Dios, hermano, o del amado en este pasaje, describen, hermano, el cuidado, la atención de Dios para su pueblo. Dice, hermano, edificó en el verso 2, al final edificó una torre en medio de ella, y también excavó en ella un lagar. ¿Y cómo termina el verso 2, hermano? ¿Qué dice? Y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando usted ve eso, ¿qué usted interpreta? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea, el mensaje que transmite ese versículo? ¿Cómo? No un cambio. No un cambio. No, en vez de cambiar su estilo, se hicieron peor. Se hicieron peor. Muy bien. ¿Alguien más, hermano? ¿Qué es lo que esperaba el Señor, hermano? Que dieran fruto. Un fruto consistente ¿con qué? Con el carácter de Dios. Un fruto consistente con, hermanos, con el cuidado y la obra que Dios había hecho en ellos. Dios te sacó, nos sacó del mundo en que vivíamos. Nos dio vida. Nosotros somos, hermanos, las vidas escogidas de Dios. Dios nos escogió, nos salvó, nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos cuida. Él está con nosotros. Él nos ha dado su palabra. Hermanos, cuántas cosas, cuántos recursos Dios nos ha dado. Y Dios espera que tú y yo demos fruto consistente con la obra de salvación que Él ha hecho en nosotros. Dios espera que tú y yo demos frutos que sean consistentes, amados hermanos, con la gloria de su nombre revelado en su palabra. Y esto lo vemos en el hecho de que en el verso 4 Él se vuelve a preguntar: ¿qué más se puede hacer por mi vida? Hermano, yo creo que usted se haga esa pregunta usted mismo. Imagínese que usted está delante de Dios ahora mismo. Y Dios te pregunta a ti: ¿qué más? Cuando Dios, si tu vida está vacía de frutos, hermano, cuando yo hablo de frutos, cuando la Biblia habla de dar frutos, bueno, lo voy a decir de esta manera. ¿Cuánto han leído la parábola del sembrador? Dice que unos dieron fruto, ¿cómo? 30 y así sucesivamente.
Hermanos, no todos damos los mismos frutos, no todos crecemos a la misma vez, pero como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, si tú estás en Cristo, tú tienes que dar ¿qué cosa? Frutos. Y esos frutos son progresivos, cada vez son más consistentes con la gloria de Cristo, con el carácter de Dios. Y dice, hermano, si tú observas tu vida ahora mismo y tu vida está falta de frutos o dejó de dar frutos, a los hermanos o a las hermanas que siembran, que les gusta sembrar flores o matas en el jardín, ¿usted nunca le ha pasado que usted sembró una mata de flor, lo que sea, y empieza a crecer muy bien y da fruto, pero de momento es así y se seca o dejó de dar fruto? Si tu vida está así, tu vida está en una línea recta, tú no estás dando fruto. Y Dios te pregunta, si tú estás delante de Dios te pregunta, ¿qué más yo puedo hacer por ti? ¿Qué más yo puedo hacer por ti de lo que ya yo he hecho? Te salvé, te di vida, te perdoné tus pecados, eras mi enemigo y te adopté como mi hijo, estabas lejos y ahora estás cerca. Te he dado mi Espíritu Santo que te guía a la verdad, que es la garantía de tu salvación y de tu herencia. Te he dado mi palabra para guiarte, para que me conozcas y sepas cómo debes vivir. Te he puesto te he dado una familia de la fe, para que en medio de ellos crezcas y ayudes a otros a crecer. ¿Qué más puedo hacer por ti de lo que ya yo he hecho? ¿Cómo es que yo espero que tú des frutos y no lo estás dando? Hermano, esa pregunta nosotros la leemos rápido en el texto, pero esa pregunta debe penetrar nuestros corazones en esta noche, porque la voluntad de Dios es que tú seas productivo en el reino de Dios. Y la ética cristiana, hermano, te ayuda, es una de las guías que Dios ha provisto para ayudarte a ti a dar esos frutos. Y yo quiero que tú pienses, hermano, en esta pregunta, que tú te la hagas. ¿Qué más yo puedo haber hecho por ti? Te he cuidado, te he sostenido. ¿Qué más yo puedo hacer por ti? Ahora, seguimos leyendo, hermano, verso 5. Bueno, vamos a seguir con el verso 4. Dice, ¿qué más se puede hacer por mi niña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba, y una vez más, fíjate cómo se vuelve a usar la palabra, el verbo esperaba. ¿Cómo es que esperaba que produjera uvas buenas y produjo uvas silvestres? Ahora pues dejad que os diga lo que voy a hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será hollada, y haré que sea desolada y no será podada ni labrada, que serán zarza y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En el verso 7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos de la casa de Israel y los hombres de Judá, su partido delicioso. Y una vez más, ¿qué verbo usa? Esperaba. Él esperaba equidad. Pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Cuando nosotros leemos textos como estos, hermanos, nosotros aprendemos, hermanos, que la voluntad de Dios para tu vida, ¿cuál es? Que tú seas productivo, que tú des fruto en el reino de Dios. Ahora mira conmigo, hermano, Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Juan capítulo 15, es un pasaje que usted lee, lo sabe de memoria seguramente. ¿Quién lo quiere leer, hermano?
aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Puede leer hasta el 8, hermano? Hasta el 8. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanezcan en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestren que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Si puede ver, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el consenso de la Biblia, ¿cuál es, hermano? Que la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué cosa es? Que tú des fruto, que seas productivo. Y usted se preguntará en esta noche, hermano, ¿qué fruto? ¿Cuáles son esos frutos, hermano? Una vida vivida para la gloria de Dios. Fíjate cómo dice, hermano, en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo tú glorificas a Dios el Padre? Dando fruto, demostrando con tu vida que eres, ¿qué cosa? Un discípulo de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, quiero que vamos a hacer una marca ahí, hago una marca ahí en Juan capítulo 15, porque vamos a volver ahí en un momento. Hermanos, todo esto para demostrar bíblicamente, yo quiero que usted se lleve a su casa en esta noche esta verdad en su mente. Y en las últimas 2 semanas hemos estado respondiendo esta pregunta: ¿cómo vivir para la gloria de Dios? Y hermanos, vivimos para la gloria de Dios cuando tu carácter es transformado a la imagen de Cristo, y cuando, amados hermanos, tú vives una vida productiva en el reino de Dios. Yo quiero, hermanos, que seguir adelante, hermanos. Quiero que voy a leer esto, hermanos, en español, o en inglés, y quiero que todos presten atención, hermanos. Esto lo dijo el pastor Wayne Grudem en su libro Ética Cristiana. Él dice: una vida vivida de acuerdo con las enseñanzas éticas de Dios en las Escrituras no es solo una que tiene un carácter cristiano, sino también una que tiene resultados que glorifican a Dios, resultados que hacen avanzar los propósitos de Dios y la obra de su reino aquí en la tierra, y de esa manera traen gloria a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuáles son los resultados que está dando tu vida? ¿Cómo tu vida avanza el reino de Dios en la tierra? Y así el nombre de Dios es glorificado. ¿Cuáles son los resultados? Cuando tú miras tu vida, ¿qué resultados tú estás dando para la gloria de Dios? Y una vez más, hermano, yo quiero que ustedes piensen en esto por un momento. Esta realidad a nosotros nos deja como desinflados. Porque lo cierto es que nosotros no damos fruto constantemente para la gloria de Dios, ¿sí o no? Lo cierto es que muchas veces nosotros vivimos, hermanos, informados. Yo voy a pedir a los niños que por favor traten de hacer un poquito de silencio. Yo quiero que usted piense, hermano, en esto, porque muchas veces nosotros vivimos como la iglesia de los Corintios, buscando cada quien de cosas su propio beneficio y no la gloria de Dios. Pero lo que estamos en Cristo, porque nuestro carácter es transformado a la imagen del carácter de Cristo, nuestra vida tiene que dar fruto que glorifique el nombre de Cristo. Ahora, una vez más, eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Pero lo cierto es que tú y yo no podemos solo. Lo cierto es que tú y yo fallamos, tú y yo pecamos, hermano. Y cuando yo soy confrontado con esta realidad, yo, amados hermanos, yo me siento, nos sentimos compungidos ante nuestra incapacidad natural de vivir todo el tiempo de esta manera.
Sin embargo, la buena noticia es que en Cristo hay perdón. Que Cristo murió por ti. Pero el hecho de que Cristo murió por ti y que tu improductividad y mi improductividad, hermano, es perdonada cuando nos arrepentimos de ello, debe movernos a nosotros aquí a dar fruto, a vivir para la gloria de Dios. Y una vez más, hermano, la ética cristiana nos impulsa a buscar a Cristo, nos lleva a Cristo buscando no solamente perdón, pero también, hermano, estos principios bíblicos nos impulsan, hermano, a correr a Cristo buscando de su gracia, para que podamos vivir vidas productivas en su reino. Hermanos, no importa cuán alto, yo creo que tú me escuches bien esta noche, no importa cuán alto nosotros cantemos aquí, Cristo es mi vida, Cristo es todo para mí, no importa cuán alto nosotros cantemos, no importa cuán alto levantemos nuestras manos, si tu vida no es una vida productiva en el reino de Dios, tú no estás dando gloria a Dios. Tú no estás viviendo de acuerdo al Evangelio. La manera en que hacemos negocios, la manera en que administramos el dinero, la manera en que vivimos como familia, la manera en que vivimos como iglesia, si eso no glorifica a Dios, hermano, si no es consistente con el Evangelio, no glorifica a Dios, no estamos viviendo de acuerdo al propósito con el cual Dios nos salvó. Y por esa causa tú y yo debemos de volvernos al Señor. Ahora, en los minutos que nos quedan, hermano, yo quiero considerar esta verdad con ustedes. Una vida de obediencia, o sea, una vida que glorifica a Dios, o una vida productiva, es también una vida, hermano, de obediencia vivida en comunión personal con Dios. No solamente nuestro carácter debe ser transformado a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. No solamente debemos vivir vidas productivas, sino que también debemos vivir una vida de ¿qué? De obediencia. Hermano, vivida en comunión personal con Dios. Y en este punto, hermano, la palabra clave, ¿cuál es? Comunión personal. O la expresión clave, comunión personal. Sin comunión con Dios, hermano, no podemos tener una vida de obediencia progresiva y tampoco podemos tener una vida productiva en su reino. Yo quiero, hermano, que usted busque quiero leer esto. La obediencia auténtica requiere una comunión personal continua con Dios. La obediencia auténtica requiere, hermanos, una comunión personal y continua con Dios. Y yo quiero que usted vuelva ahí, hermano, a Juan capítulo 15, antes de ver los otros textos que vamos a estar leyendo. Y Juan capítulo 15, hermanos, dice de esta manera. En el verso 4, ¿tú lo tienes, hermano? ¿Okay? ¿Cómo dice el verso 4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sí puedes ver, hermano, la obediencia a Dios, una vida productiva en el reino de Dios, una vida de obediencia continua, hermano, y creciente, o más bien una vida de obediencia creciente al Señor, hermano, requiere comunión. Requiere relación con Dios, una relación continua con Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Dice el verso 6, hermano. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él. ¿Cómo termina el texto, hermano? Ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, yo sé que este texto quizás muchos de nosotros lo conocemos de memoria, pero yo quiero que lo piensen en el contexto de la ética cristiana. La ética cristiana te presenta cómo tú debes vivir, te presenta los principios morales, principios que reflejan el carácter de Dios, acorde a la Escritura. Sin embargo, hermano, la ética cristiana nos muestra también cuánto nosotros necesitamos de Dios.
Si la voluntad de Dios, yo creo que tú mires, hermano, el consuelo del Evangelio en estos versículos. Si la voluntad de Dios es que tú seas más como Cristo en tu carácter, si la voluntad de Dios es que tú seas productivo en el reino de Dios, porque de esa manera es que Dios es glorificado, ¿cómo yo puedo hacer eso? No viene de ti solamente, hermano. Dice el texto, hermano, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa con esa persona? Ese da mucho fruto. Hermanos, esto es un principio atemporal. La palabra atemporal significa, hermano, que trasciende los límites del tiempo. Era verdad cuando Jesús lo dijo en ese momento y es verdad hoy. Cristo estableció este principio. El que permanece en mí, si tú permaneces en Cristo y Cristo permanece en ti, ¿qué va a pasar? Tú vas a dar fruto. Lo cual nos confronta, hermano, con una realidad, y es que la falta de frutos que glorifican a Dios en nuestra vida es el resultado de ¿qué? De falta de comunión con Dios. Hermanos amados, no podemos vivir una vida ética que glorifique el nombre de Dios aparte de Cristo si no tenemos comunión con Dios. Yo quiero enfatizar la palabra comunión personal, porque hace un tiempo atrás, hermano, el Señor ha estado moviendo mi corazón en este sentido, en el hecho de que muchas veces nosotros leemos la Biblia por leer la Biblia. Tener comunión con Dios no es simplemente abrir la Biblia y leer la Biblia, hermano. Tener comunión con Dios no es simplemente orar y dar. Señor, le voy a poner un ejemplo, hermano, que puede ser muy común, pero ilustra muy bien el punto. Tener comunión con Dios en oración es esto. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú me has cuidado. Señor, yo te pido que ahí le damos al Señor la lista de todo lo que nosotros queremos que Dios haga. Eso no es tener comunión con Dios. Eso es simplemente presentar delante de Dios lo que tú quieres que Dios haga cuando tú quieres que Dios lo haga. Tener comunión con Dios implica, permanecer en Él implica, hermano, leer para conocerlo más. Leer su palabra no para calmar mi conciencia, leer su palabra no para salir ya de ese task que tengo, sino leerla para conocer. Leerla con anticipación. Yo quiero leer tu palabra, hermano. Por eso nosotros decimos siempre, antes de leer la Biblia, ora y pide al Señor, abre mis ojos para ver a Cristo. Yo quiero conocerte más. Yo quiero ver tu gloria en tu palabra. Quiero que al terminar mi lectura bíblica y mi meditación, yo pueda tener un mejor entendimiento de quién eres tú. Eso es tener, ¿qué cosa? Comunión con Dios. Y luego que tú lees la Biblia de esa manera, que tus ojos son abiertos a la gloria de Dios, tú vas a orar, pero tu oración va a ser diferente, porque tú vas a orar informado por lo que tú aprendiste. Tú estás orando para deleitarte en el Señor, no simplemente para presentar tus peticiones, sino para deleitarte en Él. Señor, yo te adoro porque dice tu palabra esto, yo he aprendido esto de tu palabra. Señor, te doy gracias por todos los beneficios que tú me has dado en Cristo. Deleítate en Él, ten comunión con Él, habla con Él con una pasión inflamada por la palabra de Dios. No leas la Biblia simplemente por leerla. Hermano, tener comunión con Dios implica leer la Escritura, meditar en lo que tú estás leyendo y deleitarte en esas verdades que Dios ha revelado en su palabra. Cuando tú y yo tenemos ese tipo de comunión, ¿qué va a pasar? Tú vas a dar fruto. Tú vas a dar fruto. Amados hermanos, y es por eso que Satanás se esfuerza en distraer a los creyentes con tantas cosas, hermanos, que son temporales. Como nosotros siempre decimos, hermanos, si el día tuviera 50 horas, normalmente un día de trabajo tiene 12 horas. Pero si el día de trabajo fuera de 50 horas, ¿tú sabes cuántas horas íbamos a trabajar? 50 horas.
porque nunca es suficiente para el trabajo. Pero hoy tú y yo, al estudiar la ética cristiana, tú y yo hemos aprendido que la voluntad de Dios para tu vida, si yo te pregunto, alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, Osvaldo? Que tu carácter sea más como el de Cristo. Formar a Cristo en ti. Que tu vida, la voluntad de Dios para Osvaldo, la voluntad de Dios para Luján, la voluntad de Dios para González, para Ortiz, la voluntad de Dios para Navarrete, para cada uno de nosotros, es que vivamos vidas productivas en su reino, que vivamos de tal manera que su nombre sea glorificado en Durham, que todos los que te vean, hermano, puedan decir verdaderamente, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que por donde quiera que tú vayas, la gente pueda ver como Dios, que Dios verdaderamente es el centro de tu vida, que no hay otro como Él, que para Él es el tesoro, la perla de gran precio, hermano. Hermano, si me permite producir el verso 4, capítulo 15 que está en Juan, dice, lo voy a producir de una manera más simple. Dice, confía en mí y yo confío en ti, pero tú siendo el brazo no puedes dar fruto tú mismo, ¿ok? Pero si tú confías en mí y no más en ti, entonces tú vas a confiar en mí, ¿okay? Dice el Señor. En otras palabras, uno solo no puede dar fruto, nada, sino por el Señor. Así es, Señor. Que nos ayude el Señor, ¿okay? Porque Él, aquí en este verso viene siendo el vine, viene siendo la raíz, ¿okay? Dice, si tú confías en el vine y tú no puedes, entonces yo confío en ti, ¿okay? So, en otras palabras, si uno no tiene mucho para el Señor y quiere ir a dar fruto para hacer cosas, no se puede. Tiene que confiar en el Señor. En el Señor, hermano, exactamente, hermano. Y tener comunión con Dios y tener una relación con Él, hermano. Y de esa manera nosotros podemos dar fruto. Hermanos, estas verdades nos llevan a nosotros aquí, a evaluar nuestras vidas. Y la pregunta, hermano, quiero hacerte dos preguntas esta noche. La primera, ¿cuáles son los frutos que tu vida está dando? ¿Qué clases de frutos tu vida está dando? ¿Te recuerdas, hermano, Isaías capítulo 5? Dice la Biblia, hermano, que hay un detalle importante, hermano, que a veces nosotros perdemos de vista. Y es que dice el Señor, ¿cómo es que yo esperaba que diera qué cosa? Uvas buenas. ¿Y cómo termina el texto? Pero dio qué cosa? Uvas silvestres. ¿Y sabe el detalle importante aquí, hermano? Es que cuando una vida sin frutos en Cristo, no significa que tú no estás dando frutos. Una vida sin fruto en Cristo, hermano. Si tú no das frutos para Cristo, tú estás dando otro tipo de fruto. Dame ese. Hace sentido. Si tú no estás dando frutos para Cristo, que glorifiquen el nombre de Cristo, que reflejen su carácter, si tú no eres productivo en el reino de Cristo, tú estás siendo productivo en el reino de las tinieblas. Porque fíjate que no dice, en este caso no dice que la mata de uva se quedó, ¿qué cosa? Sin dar fruto del todo, no. ¿Dio qué cosa? Fruto, pero un fruto que era silvestre. La voluntad de Dios para ti, hermano, que tú des fruto. Y yo que te pregunto, ¿qué fruto tú estás dando? O sea, y creo que podemos reducirlo a tres, podemos hacer tres preguntas. Número uno, ¿tu vida está dando fruto? Si tu vida está dando fruto, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de fruto está dando tu vida? Y si tu vida no está dando fruto que glorifiquen el nombre de Dios, Dios nos pregunta esta noche, ¿qué más puedo hacer por ti que ya no he hecho? ¿Qué más puedo hacer por ti que ya yo no haya hecho? Amados hermanos, lo cual debe llevarnos nosotros no solamente al autoanálisis, sino que debe llevarnos al arrepentimiento.
suplicando a Dios esta noche, Señor, concédenos, perdónanos porque no están, quizá yo no estoy dando los frutos que, hermano, si tú estás dando frutos consistentes con la gloria de Dios, sigue adelante. Busca más de Cristo, ten más comunión con Él y tu vida dará mucho más fruto. Si tu vida no está dando, no es productiva en el reino de Dios, es evidencia de que no estás teniendo ¿qué cosa? Comunión con Cristo. Porque Cristo estableció, y es una verdad temporal, que el que permanece en Él y el que en la persona en la que Él permanece, esta persona ¿qué cosa? Da fruto. Porque la voluntad de Dios es que usted sea de frutos, porque de esa manera su nombre es glorificado. Amados hermanos, quiero terminar en esta noche haciendo esta pregunta. Esta verdad no debe producir en nosotros una actitud pesimista de decir, estamos perdidos. No, esta verdad, hermano, ya sea que estemos dando frutos o que no estemos dando frutos que glorifiquen el nombre de Dios, esta verdad debe llevarnos a todo aquello, a correr a Cristo esta noche. Señor, perdónanos y continúa orando en nosotros para que podamos seguir dando frutos, sabiendo que estos frutos, esta vida productiva en el reino de Dios, hermano, solamente la podemos lograr con una, hermano, comunión personal y continua con Dios. No lea la Biblia, por favor, solamente para leer la Biblia. No pierdas el tiempo. Lee la Biblia para tener comunión con Él. No ores simplemente para presentar tus motivos de oraciones. Ora para tener comunión con Él. Y tu vida nunca más será igual. Porque el que permanece en Cristo y Cristo en él, da mucho fruto. Porque esa es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Yo quiero animarte con esta verdad. Y quiero terminar con estos dos textos de la Escritura. Salmo, ya leímos Juan 15. Vamos a terminar con Salmo 16, versos 7 al 9. Salmo 16, versos 7 al 9. ¿Todo lo tienen, hermano? ¿Quién lo quiere leer? Salmo 16, versos 7 al 9. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no soy conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Amén, gracias, hermano. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Bendeciré al Señor, ¿qué cosa? Que me aconseja. En verdad, en las noches, mi corazón, ¿qué cosa? Me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura. Hermanos, piensa conmigo por un momento en este texto de la palabra del Señor. Dice, bendeciré al Señor. ¿Por qué? Porque Él me aconseja. ¿Cómo Dios nos aconseja? Por medio de su palabra. La ética cristiana te impulsa, te enseña que tú, ante tomar cualquier decisión, tú vas a consultar ¿qué cosa? El consejo de Dios. La ética del mundo te dice, sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te diga. La ética cristiana dice, busca el consejo de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Busca el consejo de Dios. Y el salmista decía, yo bendeciré al Señor que me aconseja. Y dice el texto, sigue diciendo, hermano, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Hermanos, no quiero que pierda de vista aquí el vínculo que hay en el verso 7. El verso 7 comienza diciendo que ¿quién es el que nos aconseja? El Señor.
Y el Señor nos aconseja por medio de su palabra. Pero cuando la palabra de Dios mora en abundancia en ti, entonces por eso el salmista decía, mi corazón en la noche, ¿qué cosa? Me instruye, porque su corazón estaba lleno, ¿qué cosa? Estaba dominado. ¿Por qué? Por el consejo de Dios a través de su palabra. Aún en las noches, él meditaba en la palabra de Dios. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el pensamiento dominante? Honestamente, y no me responda porque no creo que me vaya a sentir mal, pero ¿cuál es el pensamiento dominante de cada uno de muchos de nosotros cuando nos vamos a acostar a la cama? ¿Qué tengo que hacer? O lo voy a poner de otra manera. Yo puedo estar casi seguro que algunos de nosotros, por no decir muchos de nosotros, cuando nos acostamos, si leemos la Biblia en la mañana, cuando nos acostamos en la noche, no nos acordamos de todo lo que leímos en la mañana. Y cuando nos acostamos, lo que estamos pensando es qué voy a hacer, cómo voy a resolver este problema mañana. ¿Cómo voy a hacer para pagar mi bill mañana? Tengo este asunto pendiente. O cómo voy a resolver, cómo le voy a pagar para atrás a mi marido por eso que me dijo que no me gustó. ¿Cómo le hago pagar? Esos no son los pensamientos que muchas veces dominan nuestra mente, hermanos. Nos llenamos de ansiedad, de afán, y nuestro corazón por las noches medita continuamente en cosas que son, ¿qué cosas? Temporales. Y como resultado vivimos vidas como ansiosas, deprimidas y amargadas, sin gozo. Pero el salmista decía, en la noche mi corazón el Señor me aconseja, en la noche mi corazón me incluye. Verso 8, al Señor he puesto como continuamente delante de mí. Hermano, yo te pregunto algo, ¿cómo tú haces eso? Porque esto es un poema, pero esto no es un poema que el salmista escribió de su propia inspiración, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso tiene un significado. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo el Señor está siempre delante de ti? ¿Cómo eso se ve en la práctica? Cuando la palabra de Dios está siempre delante de ti. Cuando la palabra de Dios es la que rige tus pensamientos. Cuando la palabra de Dios es la que rige tus emociones. Cuando la palabra de Dios es la que actúa, es la que informa tus decisiones. Cuando es la palabra de Dios la que gobierna nuestra vida, entonces nosotros tenemos al Señor siempre delante de nosotros. Tenemos a Dios presente cuando tenemos presente su palabra. Cuando actuamos y pensamos de acuerdo a la ética bíblica, a la ética cristiana. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Verso 9. Por tanto, mi corazón, ¿qué? Dice algunas versiones se goza, dice el texto, la Biblia de la América dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Hermanos, ¿sabe lo que significa la expresión también mi carne morará segura? Fíjate, hermano, que yo creo que tú pienses, mira cómo la ética cristiana informa todo lo que nosotros somos y la manera en que nosotros vivimos. No quiero que pierda el flow del pasaje. Bendecirá al Señor. ¿Por qué David bendice al Señor? Oh, porque el Señor me aconseja, hermano. El Señor me muestra cómo debo vivir para su gloria, porque esa es su voluntad para mí. Hermano, en verdad, en las noches mi corazón me instruye, porque cuando voy a la cama estoy pensando en la palabra de Dios, y estoy pensando cómo aplicar la palabra de Dios a estas circunstancias. Hermano, al Señor le he puesto siempre delante de mí, dice el salmista, y por eso mi corazón se alegra, mi alma se regocija. Y dice, porque haciendo esto, todo me irá bien en esta vida. Es lo que dice el texto. Mira el texto, hermano. En el verso 9, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, porque haciendo esto, me irá bien
en esta vida, todo me va bien en esta vida. ¿Es lo que dice el texto? No. Dice el texto, hermano, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. ¿Qué significa esa expresión? ¿Por qué él dice mi carne morará segura? ¿A qué se está refiriendo, hermano? Tener paz. ¿Que tiene esperanza de qué? Hermano, de la resurrección de los muertos. Él dice, yo expuesto siempre al Señor delante de mí. No importa, hermano, vivir conforme a la ética cristiana, la ética bíblica, no siempre va a dar el resultado que tú y yo esperamos. Porque muchas veces, al aplicar estos principios éticos, tú y yo vamos a tener que sufrir. Vamos a morir, a tener que morir a nosotros mismos. Pero el salmista decía, yo he puesto siempre al Señor delante de mí. El Señor me aconseja, mi corazón me instruye conforme a su palabra. Por tanto, mi alma se regocija, a pesar de las circunstancias. Dice, mi carne también morará seguro. Porque el Señor aconsejaba al salmista. Y él meditaba en la palabra de Dios. Él tenía el enfoque de su vida ¿en qué? En la vida después de la muerte. Mi carne reposará seguro. Y dice el texto, hermano, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Esta porción, hermano, de este estudio bíblico, quiero terminar de esta manera. La voluntad de Dios para tu vida, ¿cuál es? Que tu carácter sea transformado al carácter de Cristo. Para que tus acciones sean transformadas también a la imagen de las acciones de Cristo. Para que tus acciones sean semejantes a las de Cristo. Pero la voluntad de Dios para tu vida, ¿cuál es también? Que tú des mucho fruto. Que tú vivas vidas productivas, en una vida productiva en el reino de Dios. Y hermanos, porque de esa manera el nombre de Dios es glorificado. Y una vida que glorifica también a Dios es una vida, hermano, que vive, está marcada por una obediencia creciente a su palabra. La ética cristiana nos impulsa, hermano, a correr a Cristo esta noche. Buscando el perdón, pero suplicando a Él también su gracia. Señor, continúa obrando en mí para que mi vida dé mucho fruto. Hermano, vivir según los principios éticos de la Biblia te impulsa a vivir de tal manera que la ambición de tu vida es ser productivo en el reino de Dios. Si ves el contraste de éticas entre la ética del mundo y la ética cristiana, la ética del mundo, hermano, te impulsa a ser productivo ¿a dónde? Aquí y ahora, en las cosas que son temporales. Pero la ética cristiana te impulsa a ser productivo en el reino de Dios. Cómo mi negocio, la manera en que yo manejo mi negocio, cómo la manera en que yo trabajo, cómo la manera en que yo administro mi dinero, cómo la manera en que yo cómo la manera en que yo tengo entretenimiento glorifica el nombre de Dios. La ética cristiana te informa la manera en que tú usas tu Facebook, hermano. Cómo la manera en que tú estás usando tu Facebook glorifica el nombre de Dios. Cómo la manera en que tú usas WhatsApp, o cómo la manera en que tú usas el televisor. Hermano, glorifica el nombre de Dios. Si lo puedes ver, hermano. La ética cristiana te impulsa a ser productivo. Hermano, y una vez más, cuando el entretenimiento, yo estaba leyendo en estos días, y termino con esto, hermano. En esta semana estaba leyendo la Biblia en el culto familiar en mi casa. Estamos leyendo el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés dice que es don de Dios que el hombre disfrute. ¿De qué? Del fruto de su trabajo. Dios y el entretenimiento no son opuestos. Dios quiere que tú disfrutes también. Pero la manera en que tú y yo disfrutamos debe de glorificar su nombre. La manera en que tú y yo, ver televisor no es malo. Pero tú y yo debemos ver, hermano,
la manera que usamos el televisor, el tiempo que pasamos en el televisor y aún las cosas que vemos en el televisor deben de glorificar el nombre del Señor. Hermanos, a usted no le ha pasado, por ejemplo, veces que usted está viendo una película y el actor principal de esa película está constantemente maldiciendo el nombre de Dios. Por un problema de ética cristiana, por muy interesante que esté esa película y por muy buena que esté, tú tienes que parar de verla porque tú sabes que el nombre de Dios no está siendo glorificado. A tus amistades, la manera que tú escoges tus amistades. ¿Sabes? ¿Cómo esa relación de amistad glorifica el nombre de Cristo? Si lo puedes ver, hermano, porque nosotros sabemos a la luz de la Biblia que una vez más la voluntad de Dios para tu vida, ¿cuál es? Que tú seas productivo en su reino. Y eso solamente lo logramos en comunión con Dios. So, en esta noche yo quiero animarte, hermano, que tú a dos cosas. Número uno, examina tu vida. Y yo creo que tú vayas a tu casa con estas tres preguntas en tu mente. ¿Estás dando fruto? ¿Es tu vida una vida productiva en el reino de Dios? La segunda pregunta, si no estás siendo productivo, hermano, en el reino de Dios, el Señor nos pregunta, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer por ti? Y la tercera pregunta, te da lugar, hermano Waldo, es, si tú no estás dando fruto en el reino, no estás siendo productivo en el reino de Dios, ¿qué tipo de fruto tú estás dando? Y estas tres preguntas deben llevarnos a Cristo esta noche, hermano. Oh. Bueno, como yo lo veo, ya que lo escuché en un podcast, que se me grabó a mí, es como tener a Cristo en tus 5 sentidos, en lo que ves, en lo que respiras, en lo que hablas, en lo que escuchas y en lo que hacen tus manos para ayudar a los demás. Y es muy importante porque a veces dices uno, pues sí, voy en la mañana a escuchar esto y al rato hago otra cosa o mi carácter actúa diferente, entonces no está reflejando el carácter de Cristo. Exactamente. Y eso es no puedo leer la Biblia y contestarte de malas. Entonces, ¿de qué sirve tener tu tiempo, tu comunión con Dios si no estamos reflejando su carácter, si no estamos poniéndolo a Él en nuestros 5 sentidos? Sí, exactamente. Si el Espíritu de Cristo no transforma tus 5 sentidos, hermano, hay algo que no está haciendo Cristo. Y una vez más, hermano, esto es tan importante porque, y cada vez que hablo de esto, yo quiero enfatizar lo siguiente. Aquí no estamos hablando de perfección. Aquí no estamos hablando de perfección y aquí no estamos... El modelo de crecimiento aquí no es el pastor o no es el hermano más maduro de la iglesia. El modelo de crecimiento aquí, ¿quién es? Cristo. La ambición de tu vida debe ser más como Cristo. Parecerte más a Él en tu carácter y en tus acciones. Y es ahí donde la ética cristiana juega un papel importante. Porque la ética cristiana nos da esos principios bíblicos que nos ayudan a vivir para la gloria del Señor. So, en esta noche, hermano, ¿qué fruto? Tu vida está dando fruto. Si tu vida no está siendo productiva en el reino de Dios, ¿qué clase de fruto tú estás dando? Y en tercer lugar, hermano, si tu vida no está dando fruto para la gloria de Dios, ¿qué más puede hacer el Señor por ti? La obra de Dios en ti debe moverte a vivir para su gloria. Amén, hermanos. So, quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a terminar esta noche orando, suplicando a Dios que Él sea con nosotros, hermano, en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta con claridad. Tu nombre ha sido exaltado y nosotros hemos sido confrontados por nuestra necesidad de ajustar nuestro carácter y de ajustar nuestras acciones, Señor, a las de Cristo. Pero nosotros confesamos que no podemos por nosotros mismos. Nosotros necesitamos un Salvador y ese Salvador eres tú, Señor. Necesitamos que tú, Señor, nos perdones por nuestra falta, porque muchas veces, Señor, no damos los frutos que debemos dar, porque hemos descuidado nuestra comunión contigo. Amado Dios, yo te suplico, yo te ruego, oh Dios eterno,
Que tu Espíritu Santo nos ayude para poder buscar tener comunión contigo en todo tiempo. Señor, comunión contigo para conocerte más, para disfrutarte más. Señor, para que nuestras vidas lleguen a ser más como tú. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Cristo. Ayúdanos a vivir según los principios éticos de la fe cristiana, revelados en tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, en lo que queda de semana, Señor, ayúdanos para vivir para tu gloria, para buscar tu gloria en todas las cosas, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a saludarnos y los líderes de la iglesia, por favor, nos quedamos 2 minuticos en el santuario.